Bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de Búfalo Soul Podcast. Hoy estamos con frío, tenemos la nariz tapada. Una Bien. cagada. Tengo la nariz tapada. Porfa, pero cuéntanos de qué vamos a conversar hoy. Cuéntanos. Puta madre. Yo les voy a decir ¿De qué nuevo? vamos a hablar. Ya. Porque, Y ya. bueno, no sé quién fue la idea. ¿Quién fue la idea? Ir al cine yo. ¿De ver la película? Ajá. Probablemente de No de Pedro. verla, de proponer la película. Yo. Pedro. Entonces, Pedro mencionó la película y sucede que Illich, Ni siquiera has dicho qué película. ya sabemos de qué película estamos hablando, ¿no crees? Como nos dijo en la entrada del cine, la de los chinos, ¿no? Ah, ya. Ajá. La de los chinos. Sí, eso es Todo al mismo tiempo. Todo en todas partes ¿Cómo al es? mismo tiempo. Todo en todo todos en lados todas al mismo partes. tiempo. No, Eso. en todas En partes. todas partes. Eso. Así está en español. El título es complicado. Sí. Entonces, Illich dijo, cuando Pedro mencionó la película, Illich dijo que era una buena película. Creo que yo primero y después Illich. Porque yo la había visto en un podcast, la habían mencionado en un podcast que escucho. Ujú. Y el que había como que recomendado esta película era el productor de media de un equipo. Entonces, y dijo, le recomendó y dijo que era una de las mejores películas, o la mejor película que había visto en varios años. ¿Ya? Hola. Sí, Sí, entonces, sí. y dije, wow, debe ser muy bueno. Entonces, ya pues, quedamos para verla. Fuimos el viernes. Para esto yo Viernes. estuve viendo, como que toda la semana pasada estuve viendo ¿cómo se llama? Para comprar las entradas y todo. Estaba dicho que tenía la página del cine, de la cartelera abierta. Entonces, efectivamente, fuimos a ver la película después de gran apoyo logístico por parte de Tony. Y tal vez conversar de nuestras impresiones al respecto. Tal vez voy a empezar preguntando, ¿ustedes tenían expectativas de la película? Obviamente, ¿no? Por lo que se había por lo menos yo mencionado. voy a hablar de mí. Por lo menos yo voy a hablar de mí, ¿no? Obviamente. Yo sí, Sí. porque como dijo Tony, yo también había escuchado varias personas, entre ellas Philip, el de Tech, que decía que era una de las mejores películas que había visto en su vida. O sea, siento que esas son palabras Fuertes. Muy fuertes. ¿no? Sí. Y por lo tanto creo que, por lo menos a mí me dio muchas expectativas, no demasiadas, creo. Igual las fui bajando en el transcurso de los días y también las yo fui bajando cuando ya estuvimos en el cine, pues, ¿no? Pero sí tuve bastantes expectativas. Y yo obviamente, sí, por lo que se dijo, y de ahí fue, yo creo que fue malo el tener esas expectativas, y así me preguntan. Porque no por cuánto esperas de la película, sino por qué cosas esperas, tal vez, no sé, te haces, según la persona, uno se va haciendo ideas, ¿no? Involuntariamente de la película. Creo que en ese aspecto fue malo. En vez de solamente ir y sin saber y disfrutarla, ¿no? Más que te sorprenda, ¿no? A que esté llenando casillas. Exacto. Pero creo que por ese aspecto Justo- fue malo. Porque si no, siento que lo hubiera disfrutado más. Claro, claro, justo estás esperando que algo Ajá. pase y que te ocurra. sorprenda, ¿no? Sí. Claro. Hace poco vi una película que sí se las comenté, que se llama Your Name, es una de anime, o sea, es una gran película La y amo. me sorprendió bastante, La amo. justamente porque no tenía tantas expectativas. O sea, me la mencionaron, lo Ujú. escuché en un podcast también, y nada más dijeron que era una película buena y que estaba bien hecha. Yo fui con esas referencias, nunca fui con una película súper buena, la mejor de Ajá. la vida, nada. Pero es una gran película. No quiero decir que es la mejor que he visto porque no quiero hablar las películas de nadie. Claro.
Pero bueno, sí, sí, concuerdo con Tony con lo que dijo, la verdad. Entonces, por ese Yo lado tenía fue expectativas muy altas. Bueno, perdón. exageradamente altas, Sí, exagerado. quería decir. Yo sí las tenía muy Sí, altas. creo que eso es malo Por lo mismo de para pero, todo. ¿no? Creo que eso es malo para todo. Sí, 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 sí. Porque particularmente, voy a decirlo, particularmente no siento que cumplió mis expectativas, pero de nuevo, creo que eso es lo clave, ¿no? La única persona responsable por no cumplir expectativas soy yo. O sea, porque yo me puse la expectativa muy alta de la película. No porque, y de hecho, a propósito, no me informé mucho de la película hasta que casualmente durante el almuerzo de ese día en la chama, comenté que iba a ver la película y como que recién me enteré un poquito más de qué trataba. Y me dejó expectativas altas. Aunque la película la disfruté bastante, estoy seguro que es una de esas películas que voy a tener que ver más de una vez para poder disfrutarla en todo su esplendor, porque en verdad tiene tantos detalles que en el cine son imposibles de ver, ¿no? Por ejemplo, hay algunas escenas en las cuales a mí particularmente me hubiese gustado poner más lento, o sea, ralentizar la velocidad de reproducción o poner pausa porque me Claro, gustaría pausa. Yo ver. también extrañé la pausa, Lucina. La Sí, extrañé bastante, ¿no? sí. Es algo que me hizo mucha falta Sí. porque tiendo a veces a ser un poquito detallista con las cosas que veo en las películas porque no sé, es como un cierto premio, ¿no? Como que te diste cuenta de algo, ¿no? Algo Exacto. así. Pero, y acá hay varias cosas que estoy seguro de que si lo hubiese visto desde mi computadora, por ejemplo, fácil me puedo haber dado cuenta. E incluso hay otras cosas que tuve que pasar una segunda o tercera vez que las vea recién para que me dé cuenta que están. Y justo lo que yo te comentaba saliendo del cine es que esos detalles normalmente se aprecian bastante cuando lo ves dos o tres veces, pues, ¿no? Pero también creo que la pausa, o sea, poder pausarla también te da la facilidad de volverla a ver por obvias razones, ¿no? Pero sí, Sí. también creo que hubo muchos detalles que a simple vista yo no los veía, no los vi, y ya después leyendo un poco, viendo comentarios de otras personas, vi que hacían muchas referencias a otras películas, de que después me di cuenta, oye, sí, ¿verdad? Esta película la vi, ¿no? Este, por ejemplo, con Matrix, algunas escenas de Matrix, y Kill Bill también, ¿no? Pero sí, también ¿Ah, sí? concuerdo, sí, Chévere. concuerdo que es para verla varias veces, ¿no? Siempre es bueno eso. Quería resaltar tal vez algunas como escenas que nos hayan quedado, ¿no? No tanto hablar de qué pasó, de qué se trata, sino de qué nos llevamos de esa película, ¿no? Tal vez mensajes, escenas, ah, eh, sí, que nos hayamos llevado de la película. Una escena que me gustó un montón fue para la mitad, ya para el Ah, final, o sea, la segunda mitad, mejor dicho, cuando pasan cuadro por cuadro el mismo marco de la película, o sea, la misma escena, o que es el mismo plano de la actriz principal, A lo que eso que parecía que pero nunca iba a pasa, acabar. ajá, Ya, exactamente, ya, ajá, sí. que pasa como que por diferentes dimensiones y tiene diferentes formas y aspectos, ¿no? Entonces es una escena que a mí eh, me impresionó mucho porque fue un poco incrementando la velocidad, o sea, me gustó mucho cómo quedó todo. Y esa fue una escena de la que particularmente me hubiese gustado poner pausa porque me gustaría ver qué era cada universo, porque me di cuenta de algunas que tal vez pudo haber sido referencia a una película Claro. o algo. Y, y sí, esa escena me marcó un montón porque hasta ahorita la recuerdo y dije, puta, esta la tengo que volver a ver, sí o sí, porque se ve súper trippy. ok. Para ti, Pedro, una. Eh, una escena, tengo varias, pero una que me acuerdo ahorita es O sea, cuando se vamos a come. mencionar varios, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eh, una que me acuerdo ahorita es cuando se convierten en piedra. Esa escena me gustó y el diálogo también me pareció interesante como lo,
lo hicieron teniendo en cuenta que los personajes se volvieron como piedra en un Ah, en ya, un sí, sí, universo, pues, eran ¿no? rocas. Ah, sí, sí, Ajá. sí, sí. Esa escena también me pareció interesante. Y también me hubiera gustado volverla a ver porque como que o sea, todo era mudo, pues, ¿no? Eran Ajá, piedras. ajá, Solo salían Claro, subtítulos, pues, ¿no? ajá. exacto, sí. Sí, 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 sí. Esa parte me gustó. Yo sí tengo varias cosas, o sea, que no sé cuál mencionar primero. Creo que mm, está entre dos cosas que puedo mencionar primero. La primera es un detalle, que es que la película estaba subtitulada, o sea, estaba en ¿Mm? inglés, pero estaba subtitulada, entonces salían las letritas abajo en español. Y en las primeras escenas estaban hablando en... ¿Qué idioma era? ¿En ¿Chino? Chino. chino? Ya. Y sí, yo Sí. no sabía. Entonces Supongo, ¿no? salían también Asumo yo. los subtítulos abajo, en español. Y yo no sabía, o sea, yo no sabía si leer, o sea, yo no leo. Cuando está en inglés, en la parte que Ajá. está en inglés, yo no leo. Yo trato de, o sea, sí me llama la atención. Yo Yo no leo. les quito los subtítulos porque me jala el ojo, me distrae. Y no veo. Ya. Mi rango de visión solo es o a la escena o los subtítulos. Sí. Ah. No sé cómo hace la gente. Entonces, me Yo, jalaba el perdón, ojo. yo me di cuenta que también me pasaba eso y como que cuando ven en inglés ya, como que sí podía ver las dos, ¿no? Y de ahí Pero sí, claro, y de ahí me entero lo de los que chinos, ¿no? estoy escuchando y digo, esto es chino. Y entonces mi mirada va abajo y ahí digo, y esto es inglés. Mi mirada Como que ahora, tengo que prestar y es como atención. que ya ahora puedo Exacto. ver qué está mostrándome la Eso fue raro, la película. verdad que me sorprendió Eso eso. fue un detalle que a mí me Sí. molestó, como que sí, me incomodaba al inicio porque, por el hecho de que estaba subtitulada, si solo hubieran, o sea, en una película normal de audio y sin subtítulos, ya cuando salen los subtítulos es como que ya ahora están hablando en chino, ya tengo que leer a la fuerza, tengo que leer porque no sé chino. Entonces, Exacto. y pues ese era un detalle que me estaba incomodando al inicio, que era la escena Ujú. de la familia, ¿no? En la que salían... eh, estaban teniendo más conversaciones en chino. Entonces, y bueno, y el otro, la segunda cosa, la más relevante era que lo que más me llamó la atención en sí de la idea de la película era que parta desde ah, esta base de multiversos, ¿no? Que es una idea que Claro. ya la hemos visto en otras películas. Eh, Sobre pues, todo en superhéroes, ¿no? claro, claro. Entonces, es una idea que la tenemos ya como que por cultura, digamos, de gente que ve películas. Entonces, ya estamos acostumbrados y no es tan... pueden saltarse ciertas cosas porque ya no es tan difícil de digerir, ¿no? Em, pero también la forma en la que lo abordan es buena, porque es como que, sí, hay multiversos y en esto, en el A pudiste haber hecho sido bueno en tal cosa, en el B en otra cosa, y así, ¿no? Entonces te pone un plano en el que tú dices, hey, sí, o sea, yo puedo ser bueno en lo que quiera, en lo que me proponga, ¿no? Y también dependiendo de a qué me exponga, ¿no? Por ejemplo, veíamos la de... eh, en la Evelyn, que sabía pelear Ya. por ciertas cosas que le Ajá, sucedieron, claro. ¿no? Ciertas decisiones que uno toma y cosas que le suceden a uno te llevan a un final entre comillas, ¿no? A ser alguien distinto. Claro. Entonces eso me gustó, el que te la pongan de esa manera, ¿no? No simplemente multiversos, ¿no? No queda ahí, sino que como que moldear más esa idea, Lo darle más explican. forma, claro. Claro. Te construyen más el mundo. Ajá, y que sea más De. único esa idea, ¿no? De multiversos. Sí, sí, eso también me gustó. Eso también me gustó. Porque siento que le da un poquito más de detalle, aunque sea una leve. Aunque sea una Pero lo tontería. hace más Plan de rico. levantarse del otro lado de la cama. Al menos eso te da una razón de por qué sucedió eso, ¿no? Por más que a la final no te termine explicando necesariamente todo. Ujú. A mí también esa parte me gustó bastante.
de que cada otra, menos, no, hasta el más exagerado de todos, ¿no? Que era lo de las Sí, sí. salchichas. Tuvo una explicación. Y eso me pareció también interesante. Claro, y A mí me sorprendió que, ah, no sé si ustedes, perdón, si a ustedes les sorprendió que la película sea también tenga algo de comedia. Eso no me lo esperaba. Sí, yo la verdad no sabía qué género O era. sea, yo pensé que era como un drama, thriller y ya. No me esperé una comedia. O sea, tenga escenas de comedia, la verdad. Eso me sorprendió. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Pero creo que eso mucho se mezcla bien con el tema del multiverso, Sí, sí, porque sí. es como que escapa de cualquier concepto que para ti sea normal, ¿no? Claro, porque Fácil. puede pasar cualquier cosa, Es pues, como ¿no? una máscara. Es como una máscara. O sea, Ujú. la máscara, hablo de la película de la máscara. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 ya, ya. Sí, sí, perdón. Claro, claro. mm, ¿Pero qué está diciendo Tony? Perdón, te interrumpí. sí, sí. No, y sí, quería continuar con la idea que dijiste, que yo esas películas las veo como que no las encasillo en un género, no las encasillo en un género, pero sí las encasillo de alguna manera en, digamos, en un tipo de películas, ¿no? Que son ese tipo de películas. Sí tengo como que una idea y suelen ser, creo que eso lo encontramos con películas asiáticas, que de alguna manera están generadas, disculpe, relacionadas con eh, esa cultura. Creo que son más de hacer ese tipo de películas más variadas, más em, nutridas por varios elementos Ah, del mundo del cine. Que ya, puedes ya te entendí. como que Eso, integrar pero todo, sí. ¿no? Integrar todo, no, y que termine siendo ese tipo de películas. Que no seas únicamente encasillada en un género, ¿no? Siento que Sí, incluso que es parte de una cultura, ¿no? De entender también como espectador am, esas películas, ¿no? Que no te esperes ya las cosas, porque te digan, es de este género, o que tú mismo al verla la encasilles en un género, ¿no? Sino que digas, eh, a lo mucho puedas decir, es de este tipo de películas, ¿no? Que puede tener todo. Puede tener Claro, porque tantos momentos de drama, exacto. también Ciencia de ciencia ficción, ficción. comedia, Ujú, tiene todo, romance. ujú, tiene todo, romance. todo y tal vez al Tiene mismo, todo. eh, a la misma intensidad o al mismo grado. Ujú. Eso me pasó cuando vi una película coreana. Ujú, Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero tenía que ver con magia, misticismo. O sea, la premisa era muy chévere porque trataba sobre un cazador de animales mágicos o algo así. Y sobre cómo una chica, que era entre comillas como una loser, tenía el poder de ver estos animales y tenía conexión con este mundo mágico. Y entonces la película empezó por una parte sci-fi, entre comillas medieval, fantástico, Ujú. y terminó con romance. Obviamente con muchas escenas de acción, también de comedia. Oh, Y fue coreana, una ¿no? mezcla como que, oye, no puedo encasillar esa película. Y tal vez no es que tenga que ser encasillada. Solamente que me pareció bien particular de que mezclara tantas cosas. Particularmente lo de romance, en mi opinión, fue de más. Pero capaz porque no estoy tan acostumbrado a ese tipo de approach que puedan tener para el cine, ¿no? Ya, Al menos, bueno, asumiendo que bueno, ya dos tienen cosas, bueno, ya, en fin, ¿eh? eso. No, 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 no dije nada. No, no, lo del romance te referís a la película que estás diciendo tú o la que vimos. Sí, sí, no, a la película que está diciendo yo. Ah, ya, ya. Ok. Sí, sí, sí. Coreana dijiste que era, ¿no? ujú. Es coreano, sí. Entonces, Yo la verdad no. Dale, dale. Yo la verdad no he visto películas así de tantas escenas con diferentes géneros. Ah, No recuerdo haber visto, pero a primera impresión fue raro, porque es ujú, la primera vez que siento que veo, pero ya después se entiende que
al ser un multiverso, una película de multiversos, por ahí se entiende, ¿no? Que puede estar bien complementada, pues, ¿no siento? Claro. Que se permite un poco variar, Ujú, te permite un poco tanto variar. tampoco como quiera. Exacto. Yo pienso que le exige también, por otro lado, al espectador, ah, porque tienes que saber apreciar, ¿no? Todo lo que te están entregando. Yo creo que también por eso fue tan apreciada, ¿no? O bien, o tan recomendada, porque tenía muchas cosas, tenía muchísimas cosas. Yo sentía la película cargada de cosas que no Sí, por partes era como que, oye, que Ya pasan muchas mi cosas, ¿no? cerebro no podía bastante, procesar sí. por momentos, ¿no? Pero Sí, creo que era a propósito, o sí la sea, apreciaba. sí. A mí, y de hecho, una escena que me gustó bastante y que lo relaciono mucho con la máscara, Ujú. la de Jim Carrey. Y ahora que lo pienso, podría ser hasta un guiño a eso. Ajá. Es la escena en la que aparece el antagonista principal. Ajá. La primera vez que se presenta frente a la Yui protagonista. Tubuki. Entonces como que se empiezan a matar. Ajá. Sí. Chewbacca. Chewbacca, Chicle Chewbacca. Y que empiezan a bailar y se mata bailando y lo transforma en popurrí o algo así, ¿no? Ajá. Entonces esa escena me Sí, gustó sí, un sí, montón esa era porque me muy la recuerda máscara. mucho. Esa era muy la máscara. Sí, Cuando la primera porque vez. para mí es una escena muy icónica, Ujú. ¿no? Algo que hace la máscara, menos en la Sí, sí, sí. película, la primera con Jim Carrey. Era mucho eso, transformaba su mundo, pero en realidad eran dos personas, tipo, de la nada la vestía de un vestido de cóctel y de ahí era una bailarina tipo de festival, no Ujú, sé, sí, cosas sí. así. Entonces eso me gusta mucho. Ah, ya me acordé. Y Sí, sí, ahí su sí. última Tienes transformación razón. también, que no le vamos a... En esa Claro, escena, en esa escena. Ah, pero también ese primer encuentro te explicaba o te da chance a interpretar estos, como que de qué iba este salto en sí, multiversos y cómo se manejaba todo esta, digamos, fantasía, esta ciencia ficción que tenía la película, ¿no? ¿Cuál era la teoría y qué es lo que podían hacer las personas, digamos, cuando ya manejaban estos saltos a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, es como que, porque acá la película dice que la madre le exigió tanto que como que se convirtió en otra cosa, ¿no? Así la pintaban al inicio claro, a, al antagonista, sí, al antagonista. Y sí. después ella misma cambia, o sea, y se muestra como la hija, ¿no? Como la hija originalmente. O sea, como incomprendida, creo. Claro. Pero Conectó expone. con su hija por lo mismo que, no sé, es Son un bastante montón de cosas. profunda. Sí, Sí, es súper profunda la sí, película en algunos es aspectos. bastante profunda. Y eran como que de partes Sí, me llevaba a, Empatizar. porque sentía que en momentos daba mensajes profundos, ¿no? A la hora que está, Pero sobre todo. especialmente a la Sí. hora que está interactuando la madre con la hija. Exacto, justo iba a decir eso. Ese es el. Por eso yo, cuando salíamos del cine, les decía que me hizo recordar mucho a la película, una de las últimas películas de Disney que se llama Red. Red se llama, creo, Red. ¿no? No me Sí, acuerdo. dijiste red ahí. Red. Que también tiene cosas así, ¿no? Eso también me gustó a mí. Me hizo empatizar mucho con la protagonista y la Claro, antagonista o también. sea, dentro de todo ese mar de cosas que nos entrega la película estaban los mensajes, ¿no? Y te trataba de dejar, creo, ya para cada uno. Muy aparte de disfrutarla, de reír eh, y de tantas cosas que podías apreciar en la película, te dejaba estos mensajes, ¿no? Ya para que uno tal vez reflexione, ¿no?
o vuelve a pensar las cosas. Ah, y desde el inicio tal vez, ¿no? Pero sentí que desde muy temprano ya te daba esas cosas, ¿no? Desde la tal vez Desde el inicio frustración te decían cómo de la era. misma Evelyn. Claro, y también desde el inicio también te daban la relación de Evelyn con su hija, pues, ¿no? Ese casi que fue el convencito, ¿no? Ujú. Que es muy típico de varias películas que estamos viendo que hacen referencia o tratan de la cultura asiática, ¿no? Y además, también muchas cosas similares que he visto en series haciendo referencia a la cultura asiática también, ¿no? Sí. Muchas de las últimas películas de los últimos años han tenido que ver, como habían dicho tú, pero pues con el trauma familiar Exacto. y cómo resolver esas barreras comunicacionales, También, generacionales, dentro de la misma familia. sí. Por ese lado también es algo muy bueno, ¿no? Las barreras Sí, entre distintos miembros de la familia, ¿no? Porque ahí toca varios, incluso generaciones, ¿no? Que, ah, también con lo que mencionaste de las culturas, de la cultura asiática, am, hace que no se sienta tan lejano, ¿no? Que tienen los mismos sí, problemas, y por más de que estemos muy alejados, hay cosas de las que nadie escapa, ¿no? sí. Entonces eso también nos hace tanto eh, pues, apreciar las cosas de su cultura que podemos ver ahí, que nos pueden mostrar, ¿no? Ah, dentro de todo el contenido que han hecho ya como ellos como cultura. Am, cosas que nos pueden gustar y ya de ahí nos jala el ojo, nos llama la atención y ya uno, no sé, por ahí puede buscarlas ya por su cuenta, ¿no? Tal vez algo de comer o algún artículo que hayamos visto y lo puede buscar por su cuenta ya después de haber visto este contenido que nos dan. Eh, y ahí no, relacionarlo con tal vez nuestra vida, ¿no? Y lo hace más como que seguimos siendo iguales, ¿no? Todos. ¿Cuál fue su personaje favorito? Personaje. Mm, Ah, ¿A ustedes el papá no les hizo acordar a Jackie Chan? sí, sí, sí. sí, yo al ¿No? principio pensé que Yo era también pensé que él. era Jackie Chan, ¿o no? No, Que no. no. Oye, pero ahorita que mencionas eso es bien interesante porque el Waymond es, bueno, claramente es actor, pero él dejó de actuar por mucho tiempo, dejó de actuar en el 96, de ahí regresó en el 2002 y la película Crazy Rich Asians del 2019 creo lo inspiró para volverse a meter a la actuación Oso. y este fue como que su papel más reciente, ¿no? Ah, mira. Y de hecho, leí en la Wikipedia ahora qué tan cierto sea, no lo sé, pero es interesante igual. En la Wikipedia de la película dice de que el papel del protagonista estaba pensado inicialmente para Jackie Sí, yo Chan, también escuché eso. pero se lo dieron para Michelle Yeoh, Ujú, que es la actriz pues, que actúa, ¿no? ujú, La prota. exacto. Bien interesante, bien interesante. ¿Ustedes han escuchado de la prueba de Bechdel? No. No. La prueba de Bechdel, en resumen, es una prueba de películas en las cuales dos personajes femeninos hablan sin mencionar, o sea, sin que sea sobre un hombre. Entonces, en muchas películas, o lo usual de una película es que dos personajes femeninos hablen sobre un hombre. Ujú. Entonces, una película pasa este examen cuando dentro de su película, pues dos personajes mujeres hablan sobre otra cosa que no sea un hombre. ¿Mm? Que se dio en esta película, que me pareció... Es algo que me quedó grabado desde que lo escuché, sí me hizo interesante. Y sí, y sí pasó. O sea, de lo que recuerdo. Mm.
qué raro. ¿Qué cosa? ¿Tienen personaje favorito o no? A mí me gustó mucho la hija. Creo que La- no, o sea, no me quedo con un personaje, sino que con las interacciones entre los personajes. Mapacachui. Mapacachui. ¿What? ¿No era Mapacachui? Mapachui. ¿Las interacciones? Ratatouille, Rakachui. Ratatouille. ¿Racacuil o Ratatouille? Rakachui. No, Creo que decía Ratatouille. Rakachui. No, pero no. Pero eso me trajo muchas vibras a Rocket Raccoon de Guardianes de la Galaxia. No, pero esto está muy... Ah, no, claro, obvio, pero era a propósito que se veía Estaba así, muy ¿no? Pero tieso. me trajo vibras a... Sí, claro, Estaba sí, sí, recontra, sí. tío. Claro, esa exageración, ¿no? Claro, claro. De la comedia. Era Sí, como... No sé... como un títere, pues. claro. Sí. Pero creo Pero o sea, era eso fue a como propósito. parodia, ya, eso. Porque es muy en la Claro, cara, es muy en la cara eso. claro, Entonces claro. yo lo tomo como parodia. Porque era muy evidente, no es una referencia, es muy evidente, eso es una parodia. Porque le da mucho más espacio. Creo que esa era la parte de, de comedia, ¿no? Ese aspecto, no sé si aspecto, pero esa parte de la película en la que están con el chico que cocina, ¿no? Y su historia, su pequeña historia, ¿no? Ah, Sí, todas las partes donde participa, ah, era como que comedia y bueno, un pequeño, mm, no sé si reflexión, pero es una parte más o menos triste cuando se queda sin el mapache y ahí se ponen los dos a claro. perseguirlo, a rescatarlo. Puta madre. Eh, Mm. sí, es más Ay, qué cómica, buena. ¿no? Sí. Sí, es interesante como la película se dio hasta la chamba de explicar un poquito cada línea temporal. Sí, creo que tenía que hacerlo. O sea, explicar en el sentido de no solamente explicar el porqué de ciertas habilidades, sino el hecho de dentro de cada, la vida de la protagonista dentro de cada universo Universo. paralelo. Ah, exacto. Sí, es que al Claro. final, yo creo que tenían que explicarlo porque al final el- ya no es solo una, sino que están no sé cuántas, dos, tres, cuatro, están Todas. todas, o sea, la junta todas y Sí, son la protagonista principal, ¿no? Cada una, porque te comienzan a dar eh, una misma escena, no una misma escena, pero un mismo momento de la película en el que participan todas, pues. O sea, ya llega una parte de la película en la que participan todas, comienzan a participar todas por igual. Entonces se tenía que hacer sí o sí para que todas tengan la misma relevancia, ¿no? Que aporten todas. Y sí claro. lo hacían. No era que uno estaba por las, sino que cada una interactuaba y complementaba ese momento, esos minutos de la película. Entonces, Para ustedes, y eso o sea, no lo considero simple. Eh, por ese lado creo que es de apreciar. No, para nada. La película se ve que es bastante... va bastante al detalle. O sea, estoy seguro de que todo lo que se vio tiene una razón de ser en el complejo de toda la película, Mm. ¿no? Por eso concuerdo que de todas maneras la tengo que volver a ver para, para apreciarla mejor. Porque hay demasiados detalles a los cuales me gustaría estar pendiente.
Y de verdad llegar al punto en sentir como Philip dice, ¿no? De que es una de las mejores películas del año y de su vida. Sí, porque incluso para solo para hacer mención a tal vez la complejidad Honorífica. y disculpe, la escena en la que están entrando en la que Joey está entrando al bagel, ah, Ujú. ¿Ok? bagel, Ajá, ya. entonces hay un montón de personas eh, que no quieren, que están impidiendo que Evelyn pase, ¿no? Que llegue. Y Ujú. para cada una hay una escena en la que explican Sí. su issue, ¿no? O lo que les faltaba Claro. ¿Qué acción toma? para Claro, o estar sea, bien, ¿qué le ¿no? hacía falta? Ajá. Y eso, y hacen una escena para cada una, ¿no? Muy aparte de los saltos que hicieron eh, la hija con Evelyn, incluyendo lo de Sí. las rocas y las piñatas y ¿qué más había? La verdad, las piñatas. Sí, las piñatas, cuando se van cuando O se sea, sientan en el sofá. ¿sabes algo interesante? Que, bueno, no, o sea, interesante en mi Mm. cabeza. Que esa película está hecha por los hermanos Rousseau, o sea, son los Mm. productores, que son los mismos que son los mismos del Sí, sí, Avengers. sí. Entonces, podría existir la Sí. posibilidad de que Evelyn sea parte del multiverso de Marvel en algún Mm. momento. ¿Te imaginas? Pues no son los mismos de Avengers, huevón. ¿Qué No cosa? son los mismos de Avengers. Los hermanos Rousseau, sí son. Pero no es el director de esta película. Son los productores. Ah, productores. Ajá. Yo te escuché directores. No, no, productores, Ah, ya, productores. ya. Bueno, al menos pertenecen al Rusoverso. No sé qué tanta mano hayan metido productores. Sí, Yo tampoco no sé no. mucho de eso, Tampoco. pero hace algo de sentido, creo. Sería chévere. Sería chévere. Que Y no, da, o no, sea, lo que da tú a dijiste al pensar, último ¿no? de Que ninguna sea. manera. Ah, ok. Bueno, se intentó. No, ujú. ¿Ustedes se han puesto a ver el póster después de la película? No lo he visto. Recomendado. Es bien chévere darte cuenta de guadaditas bueno, vale la redundancia de la película. Dentro del póster. Para ustedes, ¿esta película entraría a su top 5 de mejores películas favoritas? ¿O no? ¿O todavía no? No, todavía no. Todavía no. Es que ni siquiera yo tengo un top de películas. Ah, ya. Ah, ya, ya. No lo tenía antes. Y- para mí tampoco todavía no. Porque, que no sé si en algún momento esa película se vuelve mi película favorita, no sé, lo veo difícil, no sé. Yo creo que tal vez para nosotros no tanto porque no podemos resonar tanto con lo que refleja gran parte de la cultura de la película. ¿Por qué? No sé, o sea, creo que muchas veces el hecho de considerar una película tu película favorita puede ser pues por algún reflejo que tienes de la película en tu vida, ¿no? Claro, Algo. sí. Entonces capaz puede ser por eso, no lo sé. No, pero Hay cosas que sí, ¿no? Hay no. cosas que sí resuenan de todas maneras, Ya pero... te entendí, sí puede ser. Porque siento que a la primera impresión te tiene que gustar mucho, pues, ¿no? Y ya, mientras que Bueno, la sí, ves también. 2, 3 veces ya, pues, podría aumentar esas ganas, ¿no? Pero sí, creo que tiene que ver que en qué mood estés para que la película te Creo que afecte muchas en cosas, buena manera, ¿no? muchas cosas de las que Claro. hacían, eh, tenías que interpretarlas. Ya, Por eso yo claro. la considero muy cargada. O sea, no de manera negativa, sino de la cantidad de cosas que Ajá. mostraban, ¿no? De detalles. Que yo creo que cada acción era
era como que significaba algo, ¿no? Que trataban de decir algo con cada acción de los personajes, por lo menos de los principales. Eh, entonces era muy difícil, o por lo menos difícil de agarrar todo, ¿no? Todo lo que te entregaba la película. Yo en verdad creo eso. Y creo que por eso le ha gustado de manera tan fuerte a las personas que por lo menos vimos. No he preguntado, yo por lo menos no he preguntado a otras personas de qué opinan de la Yo creo que película o si la han visto. yo creo que tiene que ver también con el tema de una película de multiversos bien hecha, ¿no? Que sea buena. Y, Ah, y también el eso. tema de familiar, ¿no? Que Sí, comentamos al sí. inicio, O ¿no? sea, de hecho sí tienen Sí, un montón de cosas, entonces por ese lado sí claro. comprendo que, que tenga la recomendación y la apreciación que hemos visto, ¿no? Ah, puta, estaba hablando con no me escuchaban. Ya, no, lo que decía de que a nivel de cohesión de la película, me había muteado, perdón. Ni siquiera se da De cuenta. cohesión de la película, sí, carajo. Que a nivel de cohesión de la película, de que todo tiene sentido, o sea, me parece un trabajo de a uno, o sea, es alucinante. Como todo tiene, bueno, a menos de lo que recuerdo haber visto, siento que todo tiene lógica, todo tiene una razón de ser dentro del universo de la película. Y eso es una chamba alucinante que se han metido para producir esta película, para hacerla. Alucinante. Porque incluso te decía, se llama las partes, ¿no? La primera y segunda Sí, parte. como Ajá. capítulos. Ya, Así Ajá, es. entonces, exacto. en ese momento cuando decía parte uno dije, está tan... tiene tantas cosas que tienes que dividirlo en partes, ¿no? O sea, para que Sí. uno como espectador tenga idea de... Porque ese parte uno me decía como que acá te van a explicar de forma general hasta que diga parte 2 hasta el momento que diga parte 2 te va a dar una idea, ¿no? Ajá. Por sobre todo de lo que pase en ese tiempo, te van a dar una idea, te van a explicar una cosa. Y de ahí otra cosa ¿cómo se llama? En la parte 2. Y al final siento que ya es un cierre, ¿no? Donde se mezcla todo. Sí, ese, pero ahora sí es interesante como cada capítulo tiene igual su cierre. ¿No te pareció así como que Claro, sí, 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 sí. cada sección tenía su propia mini conclusión Ajá, sí. Por eso te cerraba con una que idea. daba pie? Ajá, sí, alucinante. O sea, eso está de puta madre. Creo que es algo muy elaborado. Sí, súper. Súper, súper. Y recién ahorita que la estamos discutiendo es como que me doy cuenta de verdad o sea, de la magnitud de la chamba, pues, que es esta película. Ujú. Creo que también hay, bueno, como en, en muchos aspectos, en muchas actividades y labores, uno aprecia más cuando sabe, ¿no? Creo que la gente puede apreciar más una labor, una actividad cuando sabe cómo se hace eso, ¿no? O sea, qué hace falta para hacer Sí. eso, ¿no? Que las cosas no son tan simples, ¿no? Todas esas escenas, todos esos detalles no son fáciles de hacer y hay tanto labor, digamos, eh, física como mental, ¿no? Creativa, ¿no? Porque esas ideas Sí. no salen del árbol, ¿no? Entonces, eso, y eso da chance a apreciarlas y valorarlas. No, no, definitivamente. Definitivamente. Y tal vez, como ustedes volvieran a ver la película. Yo no.
Si volvemos a verla, no tuve tiempo de volver a verla. ¿Volver? No, si la volverían Ah, a ya. ver en algún momento. Obviamente, No pero Claro. tuve estamos tiempo, diciendo, acabo ¿no? de verla. Sí. No, obviamente no, pero de acá a buen tiempo, o lógico, pero ¿Volverían? en algún momento. Pero Yo no lo que estamos yo no es soy como... de volver a ver películas. Ah, bueno. Y creo que, yo A creo mí que sí las me dos cosas gustaría. tienen sentido. Tanto volver a ver una película como solo verlas una vez. Las dos tienen su, su razón de ser, de tener Claro, ese sí, hábito o esa forma de ver las películas. Am, sí. sí, ¿no? O sea, obviamente hay cosas, hay detalles, ¿no? Pero creo que quiero quedarme con la primera impresión que tuve de las películas, ¿no? En general. Ah, sí, quiero quedarme con las primeras impresiones. O sea, yo quiero estar con todo lo que haya podido recibir de la película en la primera pasada, por así decirlo. Entiendo la forma de pensar. Pero a mí sí, por mí, un poco, sí me gustaría meterme a ver qué otros detalles llego a encontrar. No, pero no a corto plazo. No veo. Porque la película es larga también, bastante larga. Y por momentos se puede poner medio. O sea, más para construir escenas futuras, ¿no? Entonces queda como que medio lenta. Pero sí, definitivamente volverla a ver. Volverla a ver. Bueno, ahí ya Preo Cerrado tiene recomendaciones o conclusiones finales. Eh, Y de ahí decir si recomendarían o no la película. Creo que primero conclusiones, sí, tal vez. Primero las conclusiones, Sí, creo que, como ya mencioné, es una película que tiene bastantes cosas muy positivas, que hay que interpretar, que hay que digerir, que tienes que estar muy atento a todo y dispuesto a, digamos, a procesar todo lo que te entrega, ¿no? Em, yo personalmente estaba muy atento a las cosas que decían, a las conversaciones eh, que tenían, porque sentía que mucho también, o sea, gran parte de la película estaba en los mensajes que daban, ¿no? En las cosas que decían, en las conversaciones esas de tú a tú que tenían am, los personajes, en especial sí. Evelyn con la hija. Entonces, Ujú. de hecho me gustó porque sí me enfoqué en eso y am, pude aprovechar mucho de la película en ese aspecto. Y de ahí, em, recomendaciones, creo que no. Ahí he visto, vi esa y comí bastante canchita, y bastante canchita. Y ah, creo que hace tiempo que no iba al cine. No sé cuándo fue la última vez. No recuerdo la última vez que fui al cine. Pero No sé, los tres juntos igual. sí, sí, sí. Creo que sí. Ah, Duna. Fácil Sí, sí. para Duna. Ver uno. Y ya. ¿Y recomendarías o no la película? Sí. Pero sabiendo que tienes que estar bien atento a la película. Perfecto. Tú, Peruskis, Peninchis, Papá Este... Nicolau. Pedro conclu- Tatuil. conclusiones. Conclusiones. eh, es una película bonita, sí me gustó. Como dije en el episodio que el tener muchos géneros a mí como que me confundió un poco, no me esperaba eso, la verdad que no. Sobre todo el Sí, tema de comedia no me lo esperaba para nada. Pero se entiende, ¿no? El final se entiende y creo que mientras que más por segunda o tercera vez que la vea, bueno, tercera vez no creo, pero segunda que la vea, se va a entender mucho más, ¿no? Y creo que también la relación entre la mamá y la hija me gustó bastante, tanto así que la pude relacionar con esta película de Disney que dije. Yo creo que sí le recomendaría igual, siempre vayan con expectativas bajas al cine porque, como ya dijimos, por lo menos yo sentí que al ir con expectativas un poco altas, sí, como que no se aprecia mucho, no se aprecia bien, ¿no? Pero sí, igual vayan a verla y en el cine
siempre se aprovechan mucho más las experiencias, ¿no? Y también, la última vez que fui al cine creo que fue para ver Batman, fue hace un par de meses, creo, no me acuerdo bien. Pero sí, ¿no? La experiencia en el cine siempre es buena, ¿no? Siempre es buena. Sí. Y por mi lado, bueno, conclusión, creo que es una película que hay varios aspectos con los cuales uno puede resonar, tal vez extrapolándolo de la situación en la que se da, o en el contexto de la escena o de la película netamente. Siento que es una película muy buena, muy construida, y de nuevo sé que es algo que tengo que volver a ver porque me gustaría llegar a ver el detalle. Quiero verla un poco más de atención, o tal vez como a mi propio ritmo, para poder apreciarla mejor. Pero fuera de eso, recomendada, totalmente recomendada, muy buena. Y bueno, y aparte de eso, secundar también la opinión de Tony y de Pedro, ¿no? Pero ya, entonces son tres recomendaciones, o sea, tres sí a la recomendación de la película. Creo que ya podemos cerrar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos pueden encontrar en redes como Búfalo Soul Podcast, estamos en Instagram, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Incafarma. Y una vez más, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la próxima. Se cuidan. Cuidan somos Un chilis menos nasal, multiversos. Sí, bueno, sí, perdonen. Maldita alergia y humedad. Ha revelado su ubicación. Adiós. ¡Ay, no! Carajo, Tony, pon la vaquita, weón. Te voy a mandar un mapache. Pasó.